damos gracias a Dios en este día por este tiempo tan especial que nos brinda. Saludamos a todas las familias que se encuentran a través de estas redes sociales y bendecimos el nombre de Dios dentro de sus hogares. Vamos a orar a nuestro Padre para pedir su bendición en este momento. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias por la vida. Gracias por este tiempo en el cual podemos estar delante de tu presencia para entender y comprender lo que tienes para nosotros. En este día, Señor, le pedimos que nos ayude, que bendiga a aquellos que están en sus hogares, aquellos que están pasando por alguna situación difícil. Que permita, Señor, que su bendición esté siempre presente dentro de este hogar. Bendice a los que están aquí presentes y bendice a todos aquellos, Señor, que han de venir a seguir escuchando tu palabra durante este tiempo. Todo esto, bendito Padre, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. En este día vamos a meditar dentro de un tema concerniente a lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Hace 8 días estuvimos analizando que la gracia es el deseo sobrenatural de Dios, de promover al humano de ser criatura a ser hijo. Entonces, la gracia es un factor ¿qué? Sobrenatural de Dios. Quiero aclarar 2 aspectos para ir analizando este punto. Cuando hablamos de la fe es sobrenatural. Es decir, el humano, como tal, sin la intervención de Dios, no puede activar la fe. La gracia es sobrenatural. Nuevamente, ningún humano puede recibir algo que impacte realmente su vida, que produzca un cambio profundo, a menos que venga de Dios. Por eso es importante comprender que estos 2 accesos, tanto el factor de la fe como el factor de la gracia, promueven, factor de fe y factor de gracia, promueven la justificación. ¿Promueven qué? La justificación. Este tema de la justificación no se lo pierda, va a ser la próxima semana, pero es importante comprender cómo funciona esto. Una persona sin fe, una persona sin gracia, es una persona que no está justificada. Es decir, que hay una sentencia de pena de muerte sobre él. Fíjese lo que voy. Hay una sentencia ¿qué? De pena de muerte sobre él. Es decir, que las cosas que pueden ser detenidas a través del proceso de la salvación no se detienen a menos que esté activada la fe, la gracia, que activa la justificación. Entonces, el día de hoy vamos a observar cómo es que la gracia puede estar operando. El tema se llama la gracia operativa. ¿Cómo puede operar a favor de nosotros para recibir la bendición? Por eso es importante entender este punto. Uno de los principales problemas que tenemos dentro del factor iglesia, no me refiero al factor local ni a ninguna denominación en especial, me refiero al factor mundial dentro de lo que es la iglesia. Uno de los problemas que tenemos dentro de la iglesia son las situaciones de cambio. Es decir, la palabra griega, metanoia, arrepentimiento en español, nos lleva al concepto de que debemos de tener un cambio de mentalidad. Pero cuando entramos a la intimidad con la iglesia, nos damos cuenta que en la intimidad hay severos problemas. Es decir, las personas siguen arrastrando maldiciones generacionales, siguen arrastrando enfermedades, siguen con problemas en sus hogares, hay situaciones de divorcio, hay problemas con hijos en drogas, y vienen a la iglesia. Y el asunto es, pues si vienen a la iglesia, entonces ¿cuál es la diferencia del que está allá afuera, que tiene esos mismos problemas, y el que está acá adentro, que está viviendo igual? Pues el problema es que la gracia no está operando dentro de las familias. Y ese es un severo problema porque vamos a empezar a analizar esta situación desde 2 perspectivas. Primero, la perspectiva teológica. La teología dice que la gracia es un regalo de Dios que el humano no merece. A ver, es un regalo de Dios que el humano ¿qué? No merece. ¿Sí? Bueno, gracia sería una palabra, no merece. ¿Otra vez? La gracia es un regalo de Dios que el humano ¿qué? No merece, no está preparado para recibir eso. Ahora bien, pregunto entonces, porque no lo merece, entonces no tiene la gracia de Dios. La respuesta es no. Sí tiene la gracia de Dios. Y al tener la gracia de Dios, ese humano empieza a recibir sanidad, aunque no lo merezca. A recibir la estabilidad del matrimonio, aunque no lo merezca.
a tener un buen trabajo, aunque no lo merezca, a ser prosperado generosa y enriquecidamente, aunque no lo merezcan, porque por eso se llama gracia, ¿sí? Pero esa es solamente una parte que nos han enseñado concerniente a la gracia. ¿Por qué motivo? Porque el hecho de que Dios dé un regalo a alguien no implica que ese hombre, ¿sí?, haya hallado gracia, oiga bien, o esté en una sana conducta delante de Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Voy a poner este ejemplo para que los que nos escuchan puedan percibirlo mejor. Si alguien viene y me pide en este momento 50 pesos, yo por gracia, aunque tal vez no me caiga bien, aunque sé que no me lo va a pagar, aunque en un momento determinado sé que esta persona va a volver a regresar por más, se lo voy a brindar. Viene y me pide 50, después me pide 100, después me pide 300, después me pide 500. Y él cree que yo no me doy cuenta de esa situación, de que está abusando dentro de un factor de amistad de gracia, de una extensión de gracia. Pero yo no lo estoy haciendo por él, lo estoy haciendo por los hijos que tiene él, por los hijos que tiene ella. Porque no es justo que un pequeño pase hambre, que un pequeño no tenga su leche o coma en un momento determinado lo que debe de ser necesario para su salud y crecimiento. Así que al paso del tiempo, la persona, lejos de sentirse en amistad y relación conmigo, va a empezar a sentir culpa, porque pasó de la gracia a ser un deudor. ¿Vamos observando el punto? Muchos de los que estamos aquí hemos recibido oportunidades. Voy a poner este ejemplo. Hemos recibido el poder vivir en una casa de alguien, no pagar renta, no pagar luz, no pagar agua, y en lugar de tener un corazón agradecido, tenemos un corazón ingrato, con mal agradecimiento ante la persona y ante Dios, y decimos, es que a mí Dios no me ha bendecido, te ha bendecido con buenos trabajos, pero por falta de carácter has perdido esos buenos trabajos, te ha bendecido con buenas escuelas, te ha bendecido con buena ropa, te ha dado a veces mucho dinero en abundancia, y siempre vuelves a caer en lo mismo, porque el problema no es lo que Dios te da, es la conducta que hay dentro de tu corazón, un corazón malagradecido que no sabe madurar, que no sabe corregir las cosas, y ese problema que comenzamos a ver aquí dentro de este aspecto es la situación que provoca que no haya cambios. Solo que me entristece la situación que se vive. La gente, Dios a través de alguien lo bendice con una gracia, una bicicleta, herramienta, equipo técnico, un auto, y como siempre, porque no entiende el concepto de la gracia, lo vende. Recibe una herencia, la vende. No es el problema de Dios, es el problema de la conducta del hombre. Lo voy a expresar de la siguiente forma. La gracia es un don de Dios, como consta por lo ya dicho. Pero el hombre no es grato a Dios. El hombre no es ¿qué? Grato a Dios. Yo he escuchado gente que dice, si Dios me saca de la cárcel, aunque esté viviendo con males, le voy a servir. Lo saca Dios de la cárcel, pero él no maneja la gratitud con Dios. Hay gente que dice, si Dios me sanara, si Dios me levantara, yo iba a servir con todo mi corazón, si Dios me restaurara, en cuanto Dios lo restaura, se va de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque tiene un corazón ingrato. La palabra de Dios todavía dice en Isaías capítulo 1, versículo 2, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende cuál es la mano que le da de comer. ¿Quién es el que siempre mete las manos por él? Porque hasta el día de hoy, a pesar de una enfermedad o de una crisis o de un problema económico, sigues teniendo comida, sigues despertando, sigues teniendo salud. ¿Cómo es posible que la persona antes vivía sola, viviera en un estado de abandono como esos perritos de la calle que nosotros observamos allá afuera, que andan buscando ver dónde comen? Y a veces Dios te da familia, te da mujer, te da hijos, te da techo, y aún así, a pesar de eso, tu conducta sigue siendo la misma. ¿Sabes por qué? Porque no valoras la gracia de Dios. Mujeres que no podían tener hijos, ahora Dios les dio hijos. Y viven con tal ingratitud donde todo el tiempo están cansadas, les duele la cabeza, les pesa hacer qué hacer, e inclusive desarrollar un desayuno. ¿Y sabes por qué? Porque hay ingratitud dentro del corazón. Primero estás pidiendo, clamando, que quieres en un momento determinado un buen trabajo. Cuando Dios te da el trabajo, no te quieres parar temprano, no quieres seguirte capacitando
capacitando, no obedeces a tus superiores, te rebelas constantemente contra la autoridad y luego dices, ¿por qué Dios no me da gracia? ¿Por qué Dios no me abunda? Porque el hecho de que Dios te haya dado gracia no implica que el hombre sea grato a Dios. Y eso se lo voy a poner a todos los que estamos aquí como papás. Cada vez que nosotros regalamos algo, no es porque el hijo se haya portado excelente con nosotros. Lo regalamos porque lo amamos. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Agarras el carro, te subes, le acabas la gasolina, lo ensucias y cuando te dice, papá, por favor no puedes lavar, le pones una cara de limón agrio. En un momento dado dice, papá, qué bárbaro, ni yo lo uso. ¿Sí? Se sirven del gas, se sirven de la luz, se sirven del cable, pero en el momento que tú les pides un favor para las tortillas, mueven la boca. ¿Sabes por qué pasa todo esto? Porque el corazón de la persona no conoce la gracia. Si no conocemos la gracia como humanos y como familia, ¿cómo vamos a conocer la gracia como seres donde Dios nos quiere trasladar un factor sobrenatural? Por eso no hay cambios dentro de tu vida, porque Dios te ha bendecido con salud. Mira, todos los días despiertas y a veces parecemos centro de Alcohólicos Anónimos, donde llegas y te paras, soy Juan Manuel Burgoa, soy un adicto. Soy Juan Manuel Burgoa, soy un neurótico. Escucha la palabra que estás diciendo. Estás manejando siempre el verbo ser en un tiempo presente, cuando se supone que Dios ya te perdonó, cuando se supone que Dios ni se acuerda de esa enfermedad, cuando se supone que Dios ya te sanó, pero para ti sigues en el tiempo presente, enfermo, miserable, triste, con congoja en tu corazón. ¿Por qué? Porque no has entendido la gracia. Los que están aquí en la congregación, se salvan porque le estoy hablando a los de la cámara. Yo sé que no escuchan sus risas, pero aquí están. Así que es importante observar este punto. ¿Te estás levantando cada día por la gracia de Dios? La pregunta es, ¿te estás volviendo grato a Dios? ¿O te levantas con tu cara de qué voy a comer? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué en un momento dado cómo voy a pagar esta cuenta? ¿A dónde voy a encontrar trabajo? Ese problema que tienes no es un problema de ahorita, ha sido un problema de tu existencia, ha sido un problema existencial pegado a ti, aunque estés dentro de la iglesia, porque la gracia de Dios no ha sido operativa en ti. Cuando algo no opera, cuando algo no funciona, simple y sencillamente entramos en un problema, porque lo que no funciona terminamos desechándolo. Así que muchas personas creen que el matrimonio no funciona, otros creen que el trabajo no funciona, creen que la relación paterna no funciona, pero el problema no es la relación, ni el matrimonio, ni el trabajo, el problema es la persona que no tiene, en este caso, gratitud para con Dios. Así que usted puede seguir recibiendo sanidad, puede seguir recibiendo bendición, podemos seguir recibiendo salud, podemos tener alimentos todos los días, podemos en un momento determinado seguir siendo personas prósperas por la gracia de ¿quién? De Dios, pero estamos muy lejos de estar agradando ¿a quién? A Dios. No te confundas dentro de tu interior. No te confundas en tu interior, porque eso es lo que ha provocado el problema dentro de la iglesia. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. ¿Cuántos quieren una unción? Amén. ¿Cuántos quieren el manto del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren un ministerio? Amén. No hay un compromiso con Él. Por lo tanto, el ministerio funciona por la gracia. No por la relación que la persona tiene con Dios. Por eso es que ahora vemos desde el apóstol hasta el pastor, hasta el líder de la iglesia cayendo en pecado. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que esa persona, conociendo a Dios, está pecando? Pues por una simple y sencilla razón. Se acostumbró a vivir de lo que le daban. Se acostumbró constantemente a ser una persona que recibe el beneficio, pero no se compromete a un cambio. Y este es el gran punto que tenemos el día de hoy, iglesia. Si quieres que tu vida siga igual, sigue recibiendo beneficios. Ahí va a haber gente que te va a dar la despensa por lástima, gente que te va a dar en un momento determinado, tal vez el agua, el trabajo, por la lástima que se causa, o por la gracia en un momento dado, la extensión del amor de Dios sobre su vida. Gente que te va a apoyar con ropa, con zapatos, y vas a estar viviendo siempre los factores de caridad y de benevolencia, por no decirlo así de esta forma, siempre mendigando algo. Cuando tienes derecho a sentarte a la mesa, cuando tienes derecho a ser bendecido, siempre
Siempre vas a estar viendo la forma a quién sacarle dinero, cómo vivir, cómo prestar, cómo endeudarte. Cuando la bendición de Dios es que tú vivas en un estado diferente de vida. Pero para que esto pase, necesitas comprometerte. No estoy hablando de una situación de pactos. Ya estás pactado desde el momento que aceptaste a Jesucristo. Vives bajo un nuevo pacto. Cuando tú observas este factor dentro de la palabra de Dios, el texto completo de Isaías capítulo 1, versículo 2 en adelante dice, Isaías capítulo 1, versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Luego dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, del asunto, en el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. O sea, recibo el favor, ¿sí? Y posteriormente me alejo. Ahí está el fracaso. La persona recibe la terapia, recibe la clínica de rehabilitación, recibe en un momento dado el programa, pero no le gusta continuar en él. Le voy a llevar este factor empresarial para que lo entendamos. ¿Un factor qué? Empresarial. A ver, señores empresarios, el éxito para lograr algo dentro de su vida va a ser la fórmula. Una vez que lo hayan encontrado el éxito para lograr algo en su vida, va a ser la fórmula de repetirlo todos los días. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una persona que está ganando 50,000 pesos al día, pues va a tener que hacer lo mismo durante toda su vida para seguir ganando esos mismos, ¿qué? 50,000. O sea, al final de cuentas, el éxito se va a volver una rutina. Una persona que no aprende un hábito, que no aprende a sostenerse dentro de un factor repetitivo de acciones, tarde o temprano va a regresar atrás. Note lo que dice este versículo. Provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. No es el problema el evangelio ni las iglesias, no es a dónde vayas ni dónde te congregues, no es el tipo de doctrina o de denominación, el problema es la falta de compromiso que existe. Mientras la iglesia ahorita, entre comillas, está de vacaciones, está tranquila, está teniendo el miedo al COVID, como ya lo he dicho anteriormente, salimos, vamos, viajamos, nos subimos en combi, salimos, entramos a centros comerciales. Por favor, mete dentro de tu mente algo tan sencillo. Si no te has muerto es por la gracia de Dios, no porque seas inmune. Y tenemos que entender un principio muy sencillo. Si Dios te está extendiendo la vida, es porque tiene un propósito maravilloso para ti. Es para que seas prosperado, bendecido, enriquecido, para que seas una persona con miles de oportunidades. Hoy es el tiempo en el cual necesitamos comprender, hallar nosotros un grado de aceptación ante Dios. Un grado de aceptación ante Dios. No estoy diciendo que Dios no esté justificando a nadie. Dios ha justificado a todos. Amén. El asunto es que no todos vivimos en la justificación. La mesa, no me va a dejar mentir papá o mamá que están aquí. La mesa se sirve y la mamá a desayunar. El que sabe desayunar está a la primera llamada. El malagradecido y el ingrato llegan después. Y cuando se sientan, dicen, esto es lo que hay. Para esto me llamaste. ¿Sí? Cuando empezamos a ver esto, la mesa de Dios está servida para los que saben cómo opera la gracia. Así que la primera pregunta que analizamos hoy es ¿qué es la gracia? Para que usted tenga un resumen dentro de lo que está viendo. La primera pregunta que analizamos hoy es ¿qué es la gracia? Y la gracia es el deseo sobrenatural de promover al humano, el deseo sobrenatural, ese es un pequeño resumen, de promover al humano de ser criatura a ser hijo. De ser criatura a ser qué? Pregunta número 2 que vimos el día de hoy. ¿Por qué aún teniendo la gracia de Dios no hay cambios?
porque Dios bendice por gracia. Pero es muy diferente que el hombre corresponda siendo grato a Dios. Dios bendice ¿por qué? Por gracia. Dios bendice por gracia. Pero es muy diferente que el hombre corresponda siendo grato ¿a quién? A Dios. Imagínense si así, que no somos tan gratos, Dios nos da su bendición. ¿Qué pasaría si fuéramos gratos? ¿Qué pasaría si estuviera operando la gracia plenamente dentro de nosotros? Es como si usted fuera un carro de 4 bujías y solo le están funcionando 2. Todo el tiempo anda temblando ahí porque ay, como que me apago, como que me enfrío, como que siento que no subo. Pues sí, no está operando. Imagínense que Dios lo creó como un V8 y usted a la velocidad de un triciclo de 3 ruedas. Y usted ve a los V8 cómo ese motor se enciende, se prende, funciona, tiene poder, potencia, arrastra. Y cuando usted se sube a su V8, solamente porque no está funcionando la gracia, no es operativo. Yo no quiero llevar a este factor. Mire, entonces la gracia el hombre tiene que encontrar esa gratitud con Dios, tiene que ser grato a Dios para que la gracia realmente produzca cambios. La palabra de Dios nos enseña de forma muy sencilla, mira, Romanos 3:23 y Romanos 3:24. ¿3 qué? 23 y 3:24. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la Biblia? Que todos ¿qué? Pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios, están alejados de la gloria de ¿quién? De Dios. Dice el versículo 24. Siendo justificados, mire, gratuitamente por su gracia. Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, no te va a costar nada recibir la bendición de Dios, pero eso no implica que no tengamos ¿qué? Agradecimiento. Entonces, aquí es de suma importancia llegar a este factor. Se lo voy a expresar. Aquí es donde tenemos una gracia inoperante. Una humanidad con beneficios, pero sin compromisos de cambio. Otra vez, una humanidad ¿qué? Sin compromiso, perdón, una humanidad con beneficios, pero sin compromisos de cambio. Todas las iglesias están llenas porque quieren beneficio. Las iglesias que tienen más beneficio, que todo el tiempo están recibe. A veces nos encontramos con un serio problema donde no hay cambio. E internamente todo el tiempo están fracturadas. Porque la iglesia se le acostumbró solo a recibir, no a producir una metanoia, un cambio, un arrepentimiento dentro de su vida. Debido a que no aprendemos a corresponder, ¿no aprendemos a qué? A corresponder lo que se nos está dando. No hay cooperación de la parte humana. Voy a poner este ejemplo. Compras un auto. Pero ese auto consume gasolina cada 8 días. Necesita afinación. Necesita que le calibren las llantas. Necesita un pago de tenencia. Y tal vez cada 10 años el poder cambiar las placas. Hay personas que compraron el carro, ni lo afinan, ni le quieren echar gasolina. Les pesa echarle aire a las llantas. Y en un momento determinado tienen 5 o 7 años de tenencia. ¿Sabes por qué? Porque aceptaron en un momento dado el privilegio, pero no la responsabilidad y el compromiso con un carro. Y te están poniendo un carro, por ejemplo, pero si tuvieras esposa, es exactamente lo mismo. No aceptaste solamente a la mujer porque era hermosa, tienes un compromiso con ella. Y si aceptaste un esposo, tienes un compromiso con él. Y si tienes hijos, tienes compromisos con los hijos. Pero si tienes un Dios, tienes un compromiso sobrenatural con él. Si quieres que las cosas cambien. Ahí es donde empieza la situación. No existe más que el beneficio. ¿Qué me vas a dar? ¿Me vas a dar casa? ¿Me vas a comprar carro? Es que yo quisiera comer esto, quisiera comer aquello. Está bien. El asunto, ¿cuál es el compromiso que tienes conmigo? No seas una persona que vivas en la gracia, mujer, hombre, niño, hijo, papá, mamá. Y no seas una persona que no eres grato, aunque pertenezcas a una familia. Hay hijos gratos en la familia y hay hijos ingratos dentro de la familia. Hay hijos gratos dentro de la iglesia, hay hijos ingratos dentro de la iglesia.
Porque tenemos que comprender de dónde se está desarrollando esto. Por eso les decía al principio, no se trata de un factor denominacional, se trata de un factor de cultura del reino, de entender que la gracia opera siempre y cuando nosotros permitamos esto. Ahora le voy a decir el factor gramatical. La gracia es un verbo transitivo. ¿Verbo qué? Transitivo. ¿Sí? Vamos a poner una evidencia de que estamos en vivo. A ver, Valeria, ven acá. Aquí está Valeria. Sobreviviente del COVID. Pequeña delgada. El verbo transitivo dice, yo baño al niño. ¿Cómo dice el verbo? Yo baño al niño. Para que el verbo se ejecute, el niño necesita dejarse bañar. ¿Estamos de acuerdo? Es obvio. Bueno. La gracia es un verbo transitivo. Para que la gracia se ejecute, usted necesita dejarse, necesita acercarse. Si no, no lo voy a poder bañar, ni lo voy a poder cambiar, ni lo voy a poder alinear. Hay niños que en el momento que ven la pijama, o ven el baño, o ven el jabón, salen corriendo. Así son muchos cristianos. Es tiempo de bañarse, no se quieren bañar. Es tiempo de comer, no quieren comer. Pues obviamente que va a haber una crisis dentro de la situación que están viviendo. Gracias. Cuando empezamos a observar este verbo transitivo, la pregunta es, ¿usted se está dejando o está permitiendo que la gracia opere en usted? Y a todo esto, ¿qué sería la operatividad de la gracia? Que es el tema que vamos a ver. Lo demás es una introducción. No se preocupe, no me voy a demorar. No se preocupe. Pero quiero llevarme este factor. Una persona que vive bajo la operatividad de la gracia, que vive en un factor de colaboración con Dios. Por eso encontramos personajes en la Biblia, el caso de Enoc, y Enoc caminó con Dios. Era operativo. Y Noé caminó con Dios. Jesucristo caminó con Dios. Elías caminó con Dios. Estos personajes de renombre, David caminó con Dios. Y vean las bendiciones, Salomón caminó con Dios. Las bendiciones que se derramaron sobre su vida. Lo primero que hace la gracia cuando opera dentro de su vida, y no me va a dejar mentir porque muchos de los que están aquí lo han sentido. Lo primero que hace la gracia cuando la gracia opera dentro de su vida es que la gracia mueve la voluntad. ¿Mueve qué? La voluntad. Mueve la voluntad de lo malo a desear lo bueno. Cuando una persona está en la gracia, vámonos a la iglesia. Vamos a echarle ganas a la oración. Vamos a abrir un devocional. Cuando una persona se aleja de la gracia, tengo sueño, me duele la cabeza, hace calor, no sé qué es, dice, no sé qué, así con su cara de esquizofrenia, así, no sé qué es. ¿Qué más va a ser? Que estás pecando dentro de tu corazón y hay un pecado que te está matando. Y ese pecado hace que regreses a los viejos hábitos. Ahora escúcheme bien este factor, iglesia. Iglesia aquí presente, iglesia allá atrás de la cámara. Voy a cambiar la palabra pecados. Voy a cambiar la palabra pecados, no por omitirla ni por hacerla menor. Y voy a dejar la palabra hábitos destructivos. Cada vez que usted regresa a su hábito destructivo, su voluntad se volvió a morir. No me venga a terapiar. No me venga a decir que fue el diablo. Es su voluntad de usted la que deja que se influencie porque no está en el lugar que tiene que estar y no hace lo que la Biblia le está recomendando sobre su vida. Así que cuando alguien vive en una gracia operativa, lo primero que se mueve es la voluntad para no hacer ¿qué? Lo malo y empezar a hacer ¿qué? Lo bueno. Muchos cristianos han vivido esto, solo que lo viven por temporada. Aparecen episodios de HBO, nueva temporada y cambian nuevamente otra vez. ¿Sí? Aquí usted no puede estar por temporadas porque en una de esas temporadas muchos cristianos lo intentaron y terminaron muriendo en el alcohol, terminaron con un divorcio, terminaron con un hijo muerto, terminaron con una enfermedad que no tenía curación. ¿Y sabe por qué? Porque se atrevieron a jugar, salirse un ratito del paraguas de la gracia y empezarse a mojar de todo lo que hay. Y cuando se dieron cuenta, estaban en etapa terminal.
Es importante darnos cuenta dentro de la Escritura, hermanos, que la palabra de Dios nos quiere llevar a un énfasis donde la voluntad tiene que permanecer. Así que la gracia, lo primero que hace por nosotros es que nos santifica. ¿Qué hace la gracia? Nos da el poder a través de Dios para que la voluntad, esa persona con la que usted vive, que está, a veces ya no ora diciendo, Padre, bendícelo, fortalécelo, no. A veces oramos y decimos, Padre, mándale un juicio, un castigo, quiebrale una pierna para que regrese a tu camino. Provócale una indigestión para que deje de comer. A veces nuestras oraciones van desarrolladas sobre ese por tanto coraje e impotencia. Pero usted debe de permitir que Dios opere en el humano. Oiga bien este consejo para que se evite problemas. Si usted es de las personas religiosas que está todo el tiempo sobre alguien diciéndole cambia, es Dios, es que necesitas cambiar, te vas a meter en un problema porque esa persona se va a volver tu enemigo. La palabra de Dios enseña y dice que solo el Espíritu Santo tiene el poder de convencer a la persona y de moverla. Así que si usted se mete en oración, en ayuno, en guerra espiritual, intercede y promueve esa palabra sobre la vida de su esposo, hijo, hija, esposa, problema financiero, problema de sanidad, créanme que eso se va a empezar a remover. ¿Y sabe por qué? Porque el que tiene la facultad de lo sobrenatural va a empezar a meter las manos dentro de su vida a través de la gracia de Dios. Aquí es donde está este asunto. ¿Cuántas veces, esta es pregunta local y la pregunta para ustedes, cuántas veces está el deseo de ir a la iglesia? No lo apagues. Y cuando no tengas deseo, de todos modos, ven. Porque esto no se trata de deseos ni de sentimientos. Esto se trata de estar en la gracia o de no estar. Esto se trata de estar en bendición o de no estar. Así que la bendición de Dios nos lleva a todos estos factores dentro de lo que Él tiene para nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra de Dios para ir entendiendo esto. ¿Quedó claro lo primero que hace la gracia? ¿Mueve qué? La voluntad. Mueve la voluntad. Todos los que están aquí en la iglesia, que son varios, todos los que están aquí en la iglesia fueron movidos no por el hombre, sino por Dios. Porque Dios quiere operar la gracia dentro de ellos. Ahora, ¿por qué los efectos de la gracia en nosotros a veces no están tan activados, no están tan operativos? Porque a veces desconocemos qué es lo que procede. Primero, lo primero que Dios va a sanar una vez que Dios movió la voluntad, lo primero que Dios va a sanar es el alma. ¿Qué va a sanar? El alma. Así que una persona que opera bajo la gracia ya no tiene memoria de antecedentes penosos. No puede estar con que es que mi papá lo maltrató, es que yo sufrí violencia, es que me pasó esto. Eso se borró. Se borró porque la gracia le vino a dar vida nueva. Para esto se efectúa un proceso de sanidad interior y de liberación, donde Dios comienza a operar sanidad en el alma. Segundo aspecto, no me voy a detener a profundizar en estos puntos, porque son muy extensos, pero sí quiero que los conozcan. Y si a usted le interesa el poder trabajar algún espacio de desarrollo sobre sanidad interior o sobre cuestiones de liberación, con gusto estamos para servirle. El segundo aspecto es querer hacer el bien. Nuevamente, cambia tu voluntad. De tu voluntad sana tu alma. ¿Sí? Es el primer punto. ¿Sana qué? Tu alma. Segundo punto, empiezas a querer hacer el bien. ¿Empiezas a querer qué? Hacer el bien. Ya se paró el hombre en tu casa. ¿Sí? Ya se paró el gris. Como tú le digas, ya se levantó. ¿Sí? La hierba mala ya se levantó. Bueno, pero en ti no está el hacerle mala cara, ni darle el huevo crudo, ni ponerle más sal a los frijoles, porque sabes que no le gusta, porque haces todo lo contrario. Le das café caliente cuando sabes que no lo toma caliente. ¿Sí? Cuando tú verdaderamente vives en la gracia, no te paras tarde para no darle de desayunar a tu familia. Cuando tú vives en la gracia, te nace dentro de tu corazón el que realmente tu familia esté bien, porque Dios te bendijo con esos hijos. A mí como me da coraje y le voy a explicar por qué, y eso se lo digo psicológicamente. Cuando tienes a la persona que te pide un pan, tráeme mis vitaminas, ayúdame con un vaso de agua, siempre dices, ¿cómo molesta?
Y cuando se está muriendo en el hospital por el COVID, ¡ay, como no estuviera aquí! Como Dios no me la deja. ¿Para qué quieres que te la deje? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de cómo la tratas? ¿De cómo vives con ella? ¿De cómo no la visitas? ¿Cómo en un momento determinado no te afliges y cómo no? Pero cuando está enfermo quisieras aventarle la gelatina y que se comiera todo el jamón. Cuando te pesa ir a la tienda para comprarle algo. Por eso tienes que estar bien ubicado psicológicamente. Si realmente vives en la gracia, vas a ser una persona que no solamente su voluntad se movió, que no solamente tiene el deseo de hacer el bien, sino que también es una persona que su alma está sanada. Tercero, una persona que vive en la gracia ayuda. Generalmente comienza a ser ayudada para realizar aquello que no podía. A ver, una persona que vive en la gracia es una persona que comienza a ser ayudada por Dios. ¿Por quién? Dice la palabra de Dios que Dios detiene a los soberbios. A lo mejor el negocio no está creciendo por soberbia. A lo mejor la relación no está funcionando por soberbia. Los proyectos personales son personales, mas no son los proyectos de Dios sobre tu vida. Y Dios detiene al soberbio, mas da gracia al humilde. La palabra humildad rápidamente viene del verbo griego humus. Y humus significa tierra fértil, la tierra que ya está arada. Así se dice, ingeniero, cuando siembra la caña, la tierra que ya está, ¿qué? Arada, que está, ayúdame, ingeniero, preparada, abonada, que ya se trabajó sobre ella. Cuando el ser humano tiene un corazón humus, lo que se siembre, ¿qué es? Cuando el ser humano tiene un corazón de soberbia, de piedra, de cemento, de concreto, lo que se siembra se muere. Y esto es producto de la gracia. El que usted sea ayudado por Dios, si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos desean ser ayudados por Dios para que la gracia intervenga, ya sea en el cambio de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, del negocio, en tu salud? Él va a regenerar células, Él va a transformar corazón, Él va a comenzar a darte nueva vida. No hay, ya no existe. Quita de tu lenguaje, es que soy portador de esto, o estoy con esta enfermedad, o ahora vamos a ser portadores de COVID. Quita ese tipo de lenguaje. Tú estás vivo y punto. No traigas a tu memoria ese tipo de crisis dentro de tu corazón. Trae a tu memoria lo que Dios está haciendo, porque Él tiene la facultad, en la gracia, de ayudar a realizar las cosas que tú no puedes. ¿Cómo me voy a sacar de las drogas? La gracia. ¿Cómo voy a pagar ese préstamo? La gracia. ¿Cómo voy a restaurar mi pierna, mi cuerpo? La gracia. Y te lo dice alguien que ha estado con la boca chueca, que ha estado con parálisis, que ha estado en un momento dado con un problema de apoplejía porque no le funcionaba la mitad del cerebro. Pero dice alguien en este momento que Dios restaura no solamente lo físico, restaura tu matrimonio, tus hijos, tu economía. Dios te provee de cosas que tú no podías alcanzar si te sujetas a la gracia de Dios. Dentro de este punto, el cuarto aspecto es que Dios te hace perseverante en Él. ¿Te hace qué? Perseverante. Dios te va a hacer una persona perseverante siempre. Siempre. Siempre hacia la meta, hacia el objetivo, hacia el propósito, hacia lograr la visión. Va a poner cosas dentro de ti, de visitar gente, de ir a hablarle a gente, de ir a otro lado. Ya no vas a meter en tu mente que no hay recursos, que no tienes tiempo. Nace dentro de ti una situación tan poderosa de parte de Dios, que es algo tan perseverante. ¿Cuántas ocasiones tienes el negocio, tienes el auto, y todavía teniendo auto ahí en tu casa, en tu puerta, llega el momento en que dices, ay, es que tengo flojera de ir? Y es con carro a la puerta. ¿A dónde vas a ir? No quiero salir. No quiero que nadie me llame. Si vienen a desconecta el timbre, no quiero que nadie toque. Eso no es normal. Una persona que vive en la gracia es una persona que vive en la perseverancia hacia el cambio. O sea, no va a desistir hasta que no lo logre. Y le voy a poner este ejemplo para que su mente se expanda. A ver, créanme que usted, por lo menos, usted y yo tenemos más de 1000 cosas que lograr. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que lograr que los hijos tengan carrera, una casa, un alimento, un trabajo,
fuerza, salud, tenemos 1000 cosas por lograr. Si ya logró una, ¿por qué se detiene ahí? Si logró una, vamos por 2, ¿estamos de acuerdo? Y si logramos 2, vamos por 3. Y si logramos 3, vamos por 5, 10, 15, 50, 1000 cosas que tenemos que seguir logrando. Aquí quiero llevarte un factor psicológico rápidamente. Una persona que no tiene logros es una persona que vive con vacío emocional. Esa es psicología, no es la gracia. Pero una persona que tiene logros es una persona que todo el tiempo está animada, viva, que sabe que sí puede. Y hace mucho tiempo que a la iglesia se le olvidó que sí puede. Dice la palabra de Dios que las puertas del infierno van a temblar cuando la verdadera iglesia se levante bajo el poder y la naturaleza sobrenatural de Dios. Pero hoy en día la iglesia es la que tiembla cuando oye la palabra infierno, cuando oye la palabra COVID, cuando oye la palabra pandemia, cuando oye la palabra terremoto, peste. La iglesia tiembla, ¿sabes por qué? Porque no está bajo la gracia. Está viviendo bajo sus emociones, está viviendo bajo problemas religiosos y situaciones de conflictos doctrinales, en lugar de estar viviendo bajo la gracia. Por eso el apóstol San Pablo dice que solo hay un testimonio, solo hay un bautizo, un vínculo, solo hay uno, no hay muchos, solo hay uno. Y si estamos dentro de ese uno, estamos con la bendición de Dios. Y por último aspecto, una persona que vive bajo la gracia quiere hacer llegar lo que le pasó a él. ¿Sabes por qué no tienes ganas de evangelizar? Porque no estás bajo la gracia. Una persona que está bajo la gracia es una persona que su corazón está abierto para ayudar. Es una persona que dice: lo que me pasó a mí, tengo que ayudar a otro a que le pase. Lo que estoy viviendo yo, tiene que vivirlo otro. Y no solamente le va a ayudar, oiga lo que estoy diciendo, él va a ser portador de la gloria de Dios. ¿Me está escuchando? Nos estamos preocupando por ser portadores del COVID. Vuélvase un kadosh. Vuélvase un agios. Kadosh es en hebreo, agios es en griego, un portador de santidad, donde usted se pare. La maldición generacional se quiebra, la enfermedad terminal se quiebra, el COVID se quiebra. ¿Y sabes por qué? Porque no estás sujeto a un factor, hermano, donde puedas empezar a encontrar o a observar situaciones emocionales, sino estás sujeto a los factores de gracia de Dios en tu vida. Porque sabes que si Dios te envió algo, Él te dará la respuesta, Él te dará el poder, Él te dará la bendición, Él te hará crecer en todo este factor. Dios siempre va a probar tu fe, porque la fe y la gracia producen los factores de justificación. En esta hora, dentro de la Escritura, hermanos, yo te quiero llevar a este punto. Estamos viviendo en la gracia. Está operando la gracia dentro de nosotros. Somos personas que hemos llegado a poder ser gratos ante Dios, o solamente estamos recibiendo puros privilegios. Es un tiempo de reflexión, iglesia. Pero en este momento quiero hacer una oración contigo. En esta oración yo quiero declarar de parte de Dios la bendición sobre tu vida. Quiero decirte en este momento, ahí donde estás en tu casa, si quieres tocar el televisor, si quieres tocar la pantalla de tu celular, si quieres poner tu audífono en tu oído, recibe la gracia de Dios sobre tu corazón. Dios no está cerrando su trono de bendición. Dios no está cerrando las puertas. Dios en ningún momento dado está cerrando ninguna oportunidad para el crecimiento. Él está abierto, Él está mostrando su amor, y allí en la circunstancia donde te encuentras, Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama, porque eres su hijo, porque eres una persona acepta ante su presencia. En esta hora recibe de parte de Dios la administración de la gracia de Dios. Algo te va a pasar durante esta semana. Dios va a mover tu voluntad. Dios va a mover la voluntad del que está en las drogas, en el alcohol. Dios va a mover la voluntad del que está pasando por depresión, por tristeza, por angustia. Dios va a mover tu voluntad si estás pasando por miedo. Él va a mover las cosas a tu favor. Una vez que Dios lo mueva, quédate en el lugar donde Dios te ha movido. Quédate en el lugar donde Dios te va a llevar. Quédate en el lugar donde vas a ser transformado y bendecido.
Tienes que estar en la dirección correcta para que la bendición de Dios fluya sobre tu vida. Hoy declaro la gracia de Dios en tu corazón. Hoy declaro que cosas sobrenaturales van a pasar en ti. Hoy declaro que lo que no habías podido lograr, hoy suelto esta palabra, que lo que no habías podido lograr, lo vas a comenzar a lograr, lo vas a comenzar a establecer, lo vas a comenzar a vivir. Que esa vida que siempre soñaste, que esa vida de salud, de bienestar, de prosperidad que describe la palabra de Dios, va a comenzar a fluir sobre ti. ¿Sabes por qué? Por la gracia de Dios sobre tu vida. Padre bendito, en este momento declaramos tu bendición sobre todos tus hijos. Y creemos, Señor, que la gracia se vuelve operativa. Alza tus manos, iglesia, y dile al Padre, Padre, opera a través de la gracia sobre mi vida. Abre las puertas. Lo que yo no podía mover, sea movido bajo tu poder. Lo que no se podía abrir, sea abierto bajo tu poder. Lo que no podía llegar a mi vida, llegue en este momento. En el nombre de Jesús, yo declaro esta bendición para mi vida y para mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Reciban un saludo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dios les siga bendiciendo.